Se va a cortar el micrófono, asambleísta Quispe. Sí, buenas tardes. Ahí estamos. Siga, asambleísta. Gracias, presidente. Qué gusto saludarlos. Saludos, colegas asambleístas. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Saludos también a nuestros conciudadanos ecuatorianos que nos siguen a través de esta pantalla de la Asamblea Nacional. Esto es un tema sumamente urgente. Es el anhelo de millones de ecuatorianos acceder a una vivienda. También es un anhelo de la institucionalidad de las autoridades. Creo que todos estamos soñando para aportar para este propósito, pero evidentemente no hemos avanzado mucho en estos últimos tiempos. Y una de las cosas que nos falta, y eso deberíamos precisar en este proyecto de ley, la necesidad de la coordinación. Tenemos por un lado el Ministerio de la Vivienda como un organismo rector. Por otro lado, también los municipios tienen la competencia para los asuntos de la vivienda. Pero también, por otro lado, los organismos financieros, por lo menos del sector público, llámese BIES o las otras entidades del sector público, incluso del sector privado, para los asuntos del crédito y poder avanzar en estos sueños de la vivienda. Entonces, por un lado, lo que quiero proponer es que en la ley ya estaremos revisando en las partes pertinentes, pero tiene que haber una mayor fuerza para la coordinación entre las distintas instituciones que tienen la competencia en las políticas de vivienda. El mismo Ministerio del Ambiente, para poder coordinar en los asuntos de las zonas verdes, las riberas de los ríos, los lugares donde los taludes se convierten en un verdadero peligro. Sin embargo, a veces hemos visto el Ministerio de Vivienda ha construido casas en el marco de sus planes de vivienda en los lados de las veredas de las carreteras y al frente tenemos un talud. Y claro, se convierte en un riesgo permanente para los dueños de esas casas y muchas veces estamos viendo incluso los desastres. Eso he visto permanentemente allá en mi provincia, en la ciudad de Zamora. Casas construidas con recursos del Ministerio de la Vivienda. Y ahí está el sellito del programa de vivienda del gobierno de turno. Pero luego de la construcción, al poco tiempo, se ha bajado el talud y a veces hasta desaparecen estas casas. ¿Quién pierde? Pierde el Estado, pierde la familia que tenía el anhelo de tener su casa, y esto no puede seguir. Entonces, tiene que haber ahí una coordinación, las distintas instancias, gestión de riesgos, debe dar sus informes, a fin de que cuando se decide para un plan de vivienda en un determinado lugar, haya todas las precauciones del caso y no tengamos estas dificultades. Por otro lado, también insisto en la necesidad de dar un plazo a los organismos pertinentes, sobre todo a los municipios, un plazo para que concluyan con la legalización de las tierras. Es curioso ver, estuve el día sábado en Guayaquil y la delegación de Monte Sinaí, la delegación de Ciudad de Dios, 20 años en algunos casos, y en otros casos más años. Año tras año se les ofrece la legalización, pero también hay una disputa. ¿Quién mismo ayuda con esa legalización? Por un lado, el municipio, como tratando de llevarse los dardos y de quedar en bien con los beneficiarios. Por otro lado, el gobierno nacional. Se disputan por hacer esta gestión de la legalización de esas tierras, pero al final no hacen ni el uno ni el otro. ¿Y quién paga las consecuencias? La gente que está ahí con ese anhelo de que por lo menos se legalicen esas tierras. Ni siquiera ellos están pidiendo los recursos para la vivienda. Lo único que están pidiendo en ese caso es la legalización
para ellos luego proceder a construir su vivienda. Entonces, pongamos un plazo en esta ley. No puede ir más allá de un periodo de gestión de gobierno, o quizás es mucho, quizás en un par de años, porque ya los municipios tienen la información. Hay proyectos, hay ordenanzas, hay una serie de trámites de gestión previa, pero no se concreta la legalización. Este rato estoy aquí con unos compañeros que estamos escuchando esta intervención de la Asamblea Nacional y me están diciendo, mire, necesitamos que también se ponga en la ley para poder legalizar los lotes chiquititos que se han quedado ya como consecuencia de la repartición de las herencias. Claro, antes eran los terrenos más grandes, pero ya la repartición ahora resultan lotes de 10 metros cuadrados. Y las ordenanzas de los municipios dan un límite mínimo para poder dar una escritura. Pero la necesidad no está viendo los límites. La gente, frente a la necesidad, construye su casa. Y muchas veces, como las leyes no le permiten conseguir la escritura de ese pedazo de tierra, entonces la gente construye su casa sin la escritura y sin los permisos de la municipalidad. Y al final terminan pagando las multas por haber construido sin los permisos correspondientes y resulta mucho más caro. Que estudiemos todas las facilidades para que quienes tienen un pedazo de tierra, un lote, puedan construir, por supuesto, atendiendo también lo básico para el urbanismo. No se puede descuidar todos los asuntos del urbanismo, pero que al final haya también la facilidad para aquellos dueños. Conozco de otro caso aquí en Quito, solo para señalar unos ligeros ejemplos. No pertenece al Cantón Quito, pertenece ya al Cantón Mejía, pero queda muy cerca de la ciudad de Quito en el sur. La organización UNORIG compra un terreno al Estado a través de una subasta pública y en este momento tienen ya todos los documentos, tienen las escrituras, pero resulta que el municipio tiene ubicado esa zona como para una zona agrícola. Pero la gente compra con ese anhelo de tener una casa. Estamos hablando de 7,000 socios de esta organización UNORIG y tienen que estar, ya por un lado han avanzado haciendo las lotizaciones, tienen avanzada la urbanización, los ingresos, las calles y todo esto, pero no tienen el visto bueno de la municipalidad. Ahí hay dificultades. La ley debe decir, debe ordenar que las autoridades pertinentes ayuden a resolver estos problemas y no nos convirtamos en obstáculos para estos anhelos. La vivienda es una de las prioridades que necesitamos los ecuatorianos. La institucionalidad debe dar las facilidades para conseguir. Por eso también yo quiero proponer que posteriormente hagamos los alcances a la misma ley orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa cuando estamos viendo la necesidad? Ahí está Monte Sinaí. Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, presidente. Ahí está Monte Sinaí. 20 años. Sin embargo, el municipio poco o nada ha hecho. ¿Qué dicen las leyes para sancionar ese tipo de indiferencias de la autoridad frente a esa realidad? Poco o nada. La Contraloría solo sanciona cuando la autoridad haya invertido y entonces revisan los procesos precontractuales, el contrato, la inversión, si es que hay un sobreprecio, si es que se falta a los procesos de la contratación, entonces se viene la sanción. Pero la ley no dice nada si es que no se hace, pese a que está ahí, a la vista de todos esa necesidad. Debe haber una sanción para las autoridades que saben que esas son las necesidades básicas de su pueblo, sin embargo se hacen de la vista gorda, pasan 20 años y no pasa nada. Pasarán otros 20 años y seguirá Monte Sinaí como sigue hoy.
Entonces necesitamos también que se ajusten las leyes, en este caso de la Contraloría, para la sanción pertinente a las autoridades que o por acción o por omisión o por descuido, por lo que sea, no hacen nada y esa gente sigue pagando las consecuencias. Estaremos haciendo llegar ya por escrito, precisando estas propuestas, presidente. Muchas gracias.